Muy buenas tardes, gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a la segunda jornada de este curso de capacitación denominado Procedimientos Concursales en Materia Civil. Para iniciar, quiero recordarles las recomendaciones para este proceso de capacitación. Los micrófonos van a estar silenciados durante el proceso. Estos se habilitarán cuando sea necesario. Para habilitarlos puede accionar el icono ubicado en la parte inferior de sus pantallas, levantar la mano. Estos procesos de capacitación es importante que conste su nombre y apellido en su perfil Zoom y mantener encendida su cámara durante todo el curso. Esto para comprobar su asistencia. Su participación la debe registrar únicamente en el enlace que se compartirá en el chat de esta sala. Tipe los datos requeridos correctamente, que es el único medio de comunicación entre la Escuela de la Función Judicial, las y los participantes. Para tener una mejor conexión a Internet y evitar interrupciones, sugerimos colocarse en un lugar cerca de su Wi-Fi y evitar el uso de otras plataformas de Internet. La metodología que se desplegará a lo largo de este curso es la siguiente. La ponencia tendrá una duración aproximada de 90 minutos, dejando un espacio para inquietudes por parte de las y los participantes. Quien desee preguntar a la formadora debe activar el icono levantar la mano ubicado en la parte inferior de su pantalla. Oportunamente a quienes hayan registrado su asistencia el 30 y 31 de agosto, por correo electrónico remitiremos el link de acceso para la revisión de material y a la evaluación, previa a la obtención de su certificado de aprobación. Doctora Alejandra Lucía Vázquez Duque, doctora Lucía Alejandra Vaca Duque, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Tiene usted la palabra. Gracias, Freddy. Buenas tardes con todos nuevamente. Es para mí un gusto estar en esta jornada respecto del procedimiento concursal en el segundo día. Como les había mencionado el día de ayer, las preguntas que quedaron pendientes, con gusto tratamos de entre todos contestarla después de mi exposición o después de mi charla. Y si es que hay nuevas preguntas, por favor, también son bienvenidas. Recordarán ustedes que ayer dijimos que hay 3 tipos de concurso. El concurso preventivo, el concurso voluntario y el concurso necesario. No olviden que el concurso preventivo es previo a que mis obligaciones estén vencidas. Por eso es preventivo. No quiero llegar a que mis obligaciones estén vencidas y no quiero que se cree un concurso necesario, un concurso de acreedores. Por eso, el objetivo principal del concurso preventivo es evitar el concurso de acreedores. Preventivo, antes de estar en vencimiento. El día de hoy vamos a ver cuáles son los requisitos que debe contener la demanda en cada uno de estos 3 tipos de concursos, acto seguido cómo se procede con la calificación y luego qué se realiza en la Junta de Acreedores. Porque si ustedes revisan el Código Orgánico General de Procesos, como les decía ayer, tiene más dudas que todos los procedimientos y más vacíos que todos los procedimientos y confunde los 3 procedimientos. Intentemos aclarar los 3 tipos de procedimiento en relación a estos 3 puntos. Vamos con los requisitos de la demanda. Recuerden ustedes que para los 3 tipos de concursos se necesitan los requisitos generales contemplados en el artículo 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, que habla de los requisitos generales de la demanda. ¿Ante qué juez demando? Datos del actor, datos del demandado, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y la pretensión. Recuerden ustedes que el artículo 143 del Código Orgánico General de Procesos también nos determina que si comparezco a través de un apoderado, tendré que justificar con la documentación correspondiente, al igual que si lo hago con un procurador judicial, con la procuración conferida conforme a los artículos 42 y 43 del Código Orgánico General de Procesos. Sumado a ello, la documentación pertinente en copias o certificadas o en originales. Para el concurso preventivo, es el juez del domicilio del
actor el competente, conforme el artículo 415. Porque yo que soy la persona que tiene que pagar las deudas, demando a quienes, pongo en conocimiento a todos mis acreedores. Les digo, no quiero estar en vencimiento, no quiero que mis obligaciones estén vencidas, no quiero incumplirles las obligaciones que tengo, así que realizo el concurso preventivo. ¿Ante quién? Ante el juez del domicilio de quien presenta la demanda. ¿Dónde tenemos esto? En el artículo 415 del Código Orgánico General de Procesos. Los fundamentos de hecho, que también está contemplado en el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, sin embargo de ello el artículo 415 y 419 nos habla de los motivos de la imposibilidad de cumplir con las obligaciones. Entonces, dentro de mis fundamentos tengo que justificar que si bien he dicho yo que a Camila Jame le iba a pagar en 10 meses, mire, no lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque ha habido una pandemia. No puedo cumplir porque hubo paro. Entonces, esos van a ser todos mis justificativos de por qué no voy a cumplir. Sin embargo, lo quiero hacer. También deberé notificar a todos, citar a todos los acreedores, a todos con los quienes posiblemente vaya a caer en una deuda. No, posiblemente no vaya a cumplir con la obligación. ¿Alguien está compartiendo pantalla? Freddy, si nos ayudas, por favor, que alguien está compartiendo pantalla. Sí, ya. Muy amable, gracias. Entonces les decía que la citación se tiene que dar a todos los acreedores. Todos mis acreedores les voy a poner en conocimiento que dadas mis circunstancias actuales, muy probablemente no pueda cumplir con mis acreencias. Sin embargo, sí quiero hacerlo. Por eso les estoy llamando a un concurso preventivo. Como decíamos el día de ayer, respecto al concurso preventivo, no cabe la citación por la prensa, es decir, no cabe la aplicación del artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos. Sin embargo, de lo dispuesto en esta normativa, decíamos nosotros que sería un impedimento para el concurso preventivo el que no se pueda citar por la prensa. Frente a ello, es criterio de la mayor parte de jueces, no les puedo decir en esta normativa, no les puedo decir en esta resolución de la Corte, porque no hay. Decimos que sí se debe dar cabida frente a la imposibilidad de citar a los acreedores por persona o por boletas, aplicaremos el artículo 56. Ojo, que siendo extremadamente legalistas, el Código Orgánico General de Procesos determina la prohibición expresa de citación para los acreedores en el concurso preventivo. Siguiente requisito, más allá de los artículos, de los contemplados en los artículos 142 y 143, es el monto del adeudado y la fecha de vencimiento. Y la clase del instrumento en el que tengo. Digo, al deudor 1 le debo $10,000 en una letra de cambio. Al deudor 2 le debo $20,000 de un fideicomiso. Al deudor 3 le debo tanto por un contrato de mutuo. Al deudor 4, todo eso. Tienen que ir especificando a qué acreedor, cuándo se va a vencer la obligación y qué montos. El detalle de los activos y los pasivos. Les digo, mire, tengo esta casa, tengo este terreno, tengo todos estos bienes con los cuales yo sí puedo cumplir la obligación. Ustedes más que nadie saben que a veces muchas personas tienen en bienes inmuebles, pero no tienen liquidez. Es diferente lo uno de lo otro. Pueden tener patrimonialmente en bienes inmuebles o muebles mucho patrimonio, pero no tienen liquidez. Es por eso que tienen que hacer un detalle de todos los activos y de todos los pasivos y no solamente el detalle de los activos y los pasivos, sino adjuntar conforme al artículo 143, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, todos los justificativos que acrediten cuántos activos tenemos y cuántos pasivos tenemos. Es decir, adjuntaré certificados del registro de la propiedad, del registro mercantil, de la Agencia Nacional de Tránsito para justificar todos los bienes que tengo. Y de los pasivos, los que habíamos dicho previamente, la letra de cambio, el pagaré, el contrato de mutuo, todas mis acreencias. ¿Y cuál es la pretensión en el concurso preventivo? En el concurso preventivo es, miren, señores acreedores, muy probablemente no pueda pagar en las fechas que les he prometido, pero prometo hacerlo mediante un plan de pagos hasta en 3 años. Esa es la propuesta que les hago. Y uno tiene que analizar si es viable aceptar o no esta propuesta de 3 años. En esencia, esos son los requisitos del concurso preventivo. No olviden entonces que la pretensión en un concurso preventivo es hacer una propuesta de pago, porque muy probablemente no voy a cumplir con las obligaciones que inicialmente tenía. Luego pasamos a la calificación de la demanda presentada dentro de un concurso preventivo. El juez, primerito, ¿qué hace?
ordena la suspensión de los pagos, porque están actuando de buena fe. Me dicen, oiga, muy probablemente caiga en vencimiento, entonces suspendamos un momento para ver si los acreedores están de acuerdo en lo que usted está proponiendo. Entonces, en el auto que califica el juez, ordena la suspensión provisional de los pagos. La citación, conforme les había dicho, de manera expresa, el Código Orgánico General de Procesos prohíbe por la prensa, sin embargo, creemos que es una opción. ¿Quiénes creemos? Los juzgadores. Y se debe nombrar un auditor. ¿Para qué? Para que corrobore lo que me presentaron en la demanda. El informe de activos y pasivos, el auditor va a decir, sí, está bien presentado la demanda por Graciela Riofrío. Tiene todos los detalles de activos, de pasivos y está justificado con documentos originales. ¿O no? Le va a decir, no, la señora no presentó todo lo que tenía que presentar. Ahí hay más pasivos. Entonces, para eso se nombra el auditor, para que corrobore la información que ustedes pusieron en la demanda. De ahí nos vamos a una junta de acreedores, obviamente luego de que le citen, de que comparezcan todos los acreedores, y vamos a la junta de acreedores conforme al artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué se hace en la junta de acreedores? Revisar el informe del auditor. Digo, sí, tengo tantos activos, tantos pasivos, y entre todos los acreedores nos vamos a poner de acuerdo si es que aceptamos o no la propuesta que nos hace. Recuerden ustedes que la propuesta no puede ser más allá de los 3 años. Entonces decimos, sí, estamos 5, estamos 10 acreedores, aceptamos la propuesta que nos hace, o no aceptamos. Realmente yo quiero que me pague mi obligación y que me pague y me pague porque usted tenía que darme en 10 meses, en 5 meses. Eso es lo que se va a resolver. Entonces el juez determina si es posible aceptar la propuesta de pago o no es posible aceptar la propuesta de pago. ¿En base a qué criterios el juez acepta o niega? Dice, mire, aquí están todos los justificativos de cuándo me van a ir pagando y que de verdad, fruto de un fideicomiso, ustedes me van a pagar en 5 meses. De un juicio de inquilinato me van a pagar ya en dos meses. Entonces, como sí tiene los elementos necesarios que convencen al juzgador, él puede determinar que es viable aceptar esa propuesta o de lo contrario, no hay justificativos suficientes y se negará la propuesta. En esencia, lo que se hace en la Junta de Acreedores es el sustento del informe y determinar si es viable o no es viable la pretensión de aceptar esta nueva propuesta de pago. Entonces, estos son los requisitos que debe contener el concurso preventivo para la demanda, para la calificación y para convocar a una junta de acreedores. ¿Cuándo es el concurso voluntario? En 2 escenarios. El concurso voluntario decíamos que fruto del análisis del auditor, resulte que al momento de presentar la demanda usted no era cierto que las obligaciones no estaban vencidas, pues muchas de ellas ya estaban vencidas, o el pasivo supera el 120% del activo. Hay 2 opciones. Y la otra este es el primer escenario. Decíamos que yo presento un concurso preventivo y si caigo en estos 2 escenarios, inmediatamente se transforma en un concurso voluntario. Ese es el primer escenario. ¿Cuál es el segundo escenario? El segundo escenario es que digo, mire, sí, lamentablemente después de la pandemia no puedo cumplir con mis obligaciones. Sin embargo, sí, yo necesito renegociar estas obligaciones. Hago un concurso voluntario. ¿Ante quién? Ante el juez del domicilio del actor. ¿Dónde lo tenemos esto? En el artículo 421 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Y por qué del domicilio del actor? Porque yo nuevamente les estoy diciendo, miren, pese a que están vencidas las obligaciones, sí quiero hacerles una propuesta de... Nuevamente, al igual que los anteriores que les había mencionado en el concurso preventivo, de igual manera, en el concurso voluntario, se contemplan el artículo 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos. Bueno, entonces ya tenemos ante quién presento la demanda, ante el juez del domicilio del actor. Debo poner también el detalle de los activos. No solamente el detalle de los activos, sino justificativo de estos activos, conforme el artículo 143, numeral 7 del COGEP. Se justifica, como les decía, un certificado del registro de la propiedad, certificado del registro mercantil de la Agencia Nacional de Tránsito. Aquí están todos los activos que realmente tengo y que son de mi propiedad. O como nos decían ayer una pregunta, mire, si bien no soy dueño del 100%, estoy casado, soy dueño del 50%, pero sí es mío el 50%. Todos estos documentos tienen que adjuntar ustedes a la demanda del concurso voluntario. También tienen que detallar las deudas que tienen.
la procedencia, el vencimiento, el nombre y el domicilio. ¿A quién nomás le debo? Un detalle de cuánto debo, cuánto era la fecha de vencimiento, en cuántas cuotas, en qué documento estaba esa obligación. Mire, está en un contrato de mutuo, está en una letra de cambio, en un pagaré. Y los fundamentos de hecho. Entonces yo digo, mire, yo tenía 10 obligaciones pendientes y realmente las iba a pagar. Pero dadas las condiciones de pandemia, me ha complicado y yo no he podido vender mis productos. Eso ha hecho que me retrase en la producción, pero no implica que no le voy a pagar. La calificación del concurso voluntario la tenemos en el artículo 423 del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, al igual que en todos los procesos, se tiene que citar al demandado. Citar a los demandados conforme las reglas del artículo 53, 54, 55 y 56 del Código Orgánico General de Procesos. Y, ojo, que la normativa le dice convocar a una junta de acreedores. En teoría, ¿y por qué digo en teoría? En teoría, al momento de calificar la demanda de un concurso voluntario, deberían convocar a una junta de acreedores. Y yo me hago la siguiente pregunta. Digamos que es súper eficiente la oficina de citaciones. Entonces, siempre el COGEP habla desde lo óptimo, desde que el deudor tiene bienes y que la oficina de citaciones funciona. Entonces, bajo ese criterio yo pongo, digamos, en un mes la audiencia, la junta de acreedores. ¿Ustedes creen que tengan las actas de citación en un mes? Muy probablemente no. Entonces, pese a que el Código Orgánico General de Procesos dice que en el auto en el que califico el concurso voluntario se deberá señalar día y hora para la junta de acreedores, los juzgadores no lo hacemos porque esperamos las actas de citación para de ahí a convocar. Porque si nosotros en una agenda nos ponemos día y hora para una junta, hemos perdido un día de una audiencia. Esa es la realidad. Más allá de lo que diga el COGEP, nosotros debemos ver en la práctica si es funcional o no es funcional señalar una audiencia. Igual para los abogados. Le digo al doctor Luis Gutiérrez, usted tiene una audiencia el 10 de marzo del 2022, o el 10 de marzo del 2023, perdón, y él ya va a agendar, y el rato de los ratos no ha habido las actas de citación, hasta le hago venir y no ha habido las actas de citación. Entonces, pese a que el Código Orgánico General de Procesos contempla un escenario ideal, en donde ya se debería convocar a una junta de acreedores, en la práctica no lo hacemos por las consideraciones que he expuesto. En el mismo auto de calificación, el juzgador debe hacer constar lo siguiente. Los acreedores que comparezcan después de la junta la toman en el estado que está. A esto se conoce como la preclusión de las etapas procesales. Lo mismo que tenemos en el Código Orgánico General de Procesos respecto a los demandados. Cuando usted es demandado, llega a una audiencia de forma tardía y digamos que ya hemos pasado la primera etapa del saneamiento, lo siento. No es que digo, llegó el demandado, espéreme, otra vez volvamos a hablar la etapa del saneamiento. Recluyó su momento para hacerlo. Lo mismo pasa en el concurso voluntario. Le estoy diciendo, asuma las consecuencias si usted comparece tardíamente al proceso. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tal si embargo bienes? ¿Qué tal si adjudico bienes? Al acreedor 1, al acreedor 2. Y después digo yo, oye, ya ha sido el acreedor 3, a mí me debían más que al acreedor 1 y al acreedor 2. Le digo, lo siento. ¿Por qué? Porque usted compareció tardíamente. Entonces, esa leyenda debe constar en el auto de calificación del concurso voluntario. A diferencia del concurso preventivo que nombrábamos un auditor, ahora nombramos un síndico de quiebras. Las funciones son las mismas porque necesitamos el informe de activos y pasivos, simplemente que la normativa inicialmente para el concurso preventivo lo hace constar como auditor y para el concurso voluntario como síndico. Luego se debe anotar la insolvencia. La anotación de la insolvencia, ahora como les decía ayer, se hace de manera automática. Apenas los juzgadores nosotros ponemos auto de calificación, en este caso de concurso voluntario, y subimos en el sistema, en la plataforma se encuentra anotada la insolvencia. También se ordena la acumulación de los procesos. Recordarán ustedes que antes oficiábamos a todas las coordinaciones, oficios y a las coordinaciones de las unidades judiciales civiles a nivel nacional. Y a ustedes les tocaba ir a dejar todos estos oficios. Implementó el Consejo de la Judicatura una reforma y al igual que como les comentaba de la anotación de la insolvencia, respecto de la acumulación, yo le doy una orden al secretario. Digo, notifique a todas las unidades judiciales a nivel nacional sobre la acumulación.
y Secretaría está en la obligación de remitir un correo. Por eso verán los que somos jueces que nos llegan 1000 correos al día de las acumulaciones. ¿Y por qué no llegan estas acumulaciones? Para que sepamos que hay procesos en contra de una determinada persona y para que todo se vaya sumando en ese juicio concursal, para que no hayan otros juicios adicionales. Y luego se deberá dar la inscripción en el registro de la propiedad y además en el registro mercantil cuando hablamos de la quiebra. Se debe notificar a la Fiscalía y prohibir la salida del país del deudor. Algo importante, y tomé apuntes de justo el día de hoy. Cuando se remite, ojo que el Código Orgánico General de Procesos nos dice, remitan oficios a la Fiscalía. ¿Para qué? Para determinar si la quiebra es fraudulenta o no, la insolvencia es fraudulenta o no, ¿no es cierto? Más que nada en un concurso necesario, pero les voy a adelantar esto. ¿Qué es lo que responde habitualmente la Fiscalía? Dice, en el plazo de 72 horas remita a este despacho copia certificada de la correspondiente sentencia en firme que declare la insolvencia de la o de los procesados civilmente dentro del juicio. Les voy a dar el número. 17.230.2022.107.46. Esto de conformidad con el artículo 66, numeral 29, literal C, de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 414 del COIP y con el fallo jurisprudencial del año 1983, publicado en la Gaceta Judicial del número 14, suplemento número 2, que ha servido de sustento para la sentencia de casación 322-2012 de fecha 17 de abril del 2012, emitida por la primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia que en su parte pertinente establece. Es decir, en primer momento, pese a que el Código Orgánico General de Procesos dice, apenas califique usted la demanda, notifique a la Fiscalía para que investigue, los fiscales nos contestan eso. Dice, dígame si es que hay la sentencia y si hay sentencia, remítame copias certificadas. ¿Qué le voy a decir yo? No hay la sentencia si recién estoy calificando la demanda. Y le dice esta normativa, en relación al artículo 414 del COIP, queda para este tipo de ley, que para este tipo de delitos es menester que la insolvencia sea calificada de fraudulenta mediante auto o sentencia definitiva por parte del juez civil, luego de agotado el proceso respectivo por el cual se demostrará la intención dolosa o fallida de no cumplir con sus obligaciones, volviéndolo un caso de prejudicialidad, dejando en claro que lo que le vuelve a este hecho punible son los actos maliciosos realizados por el fallido a fin de perjudicar a los acreedores en su patrimonio, más no la deuda contraída. Eso es lo que nos dice. ¿Qué nos dice? No voy a investigar hasta que no haya, ojo que aquí no le dice si es que es sentencia o es auto, porque nadie sabe cómo se puede emitir un pronunciamiento final. La Fiscalía entonces les dice, no voy a investigar hasta que no haya una sentencia o un auto definitivo. Así que tenemos una lucha entre lo que dice el Código Orgánico General de Procesos y lo que dice el COIP. Por un lado, los jueces ordenamos que se investigue y ellos dicen, no vamos a investigar hasta que no haya una sentencia. Pero bueno, entonces, esto es lo que debe contener el auto de calificación del concurso voluntario conforme al artículo 423 del Código Orgánico General de Procesos. Recuerden que el concurso voluntario es cuando ya están vencidas mis obligaciones, sin embargo de ello, yo quiero pagar las obligaciones. Yo quiero llegar a un acuerdo y ahí nombramos al síndico, ya no al auditor. ¿Cuáles son los requisitos para el concurso necesario? Que es el habitual. No tenemos tan buenos, o sea, a lo que me refiero es que no hay personas que digan antes del vencimiento de mis obligaciones, miren, quiero renegociar la deuda para no caer en el incumplimiento de mis obligaciones. Por lo general es lo contrario. Por lo general ya están con deudas, ya están con mandamientos de ejecución, ya no se les ha podido cobrar, han transferido a terceras personas sus bienes. Ahí, entonces ahí sí, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Demandar el concurso necesario. Entonces, por eso les decía que este es el concurso habitual que se demanda. El concurso necesario, los requisitos son los mismos requisitos contemplados en el artículo 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos. Por eso les decía que estos requisitos son generales para las demandas. Sumado a ello, ¿quién demanda? El acreedor. Juez competente, el del domicilio del deudor. Aquí cambiamos. ¿Se acuerdan que antes era del actor? Ahora es del domicilio del deudor, porque a mí ya no me han pagado, ¿sí? Entonces yo tengo que demandarle al deudor. Ya no es que voluntariamente me viene a decir que quiere renegociar.
Entonces, el juez competente es el domicilio del deudor conforme al artículo 422 del Código Orgánico General de Procesos. Los requisitos también son los contemplados para el concurso voluntario, contemplados en el artículo 145 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué necesitamos adicionalmente en este juicio? Como les decía ayer, en estricto derecho, ¿qué nos dice el 416 del Código Orgánico General de Procesos? La razón de no pago del mandamiento de ejecución. Muchas veces esta razón de no pago del mandamiento de ejecución no tiene los nombres completos del actor y el demandado. Es por eso que les decía ayer que presenten la demanda, el mandamiento de ejecución y la razón de no pago, para saber quién es el beneficiario y quién es el deudor. Y la pretensión será que se haga una investigación de los bienes para que se cumpla con el pago, y si es que no se puede realizar el pago, se ordene la insolvencia o la declaratoria del concurso de acreedores. Entonces, esos son cada uno de los requisitos que deben contener la demanda del concurso preventivo, del concurso voluntario y del concurso necesario. Hemos visto también ya la calificación de cada uno de ellos. ¿Cómo se hace la calificación del concurso necesario? El juzgador califica ahí, primer acto, citación. Citación conforme a las reglas del artículo 53, 54, 55 y 56 del Código Orgánico General de Procesos. Para este tipo de procesos, conforme al artículo 424 del Código Orgánico General de Procesos, también nos dice que convoquemos a una junta de acreedores. Volvemos al mismo inconveniente que les había dicho previamente. No podemos convocar a una junta de acreedores porque lamentablemente no tenemos las citaciones en el proceso. Lo que hacemos es esperar que haya las citaciones y ahí convocamos a una junta de acreedores. Y los requisitos de concurso voluntario son los mismos del artículo 23, que es para el concurso voluntario, menos la prevención. ¿A qué me refiero? Menos lo que le habíamos dicho, que si usted comparece tardíamente, tomará el proceso en el punto que le encuentre. Menos ese requisito. Este requisito ya no va para el concurso necesario. Y en el primer auto, ¿qué hacemos? Ya declaramos la presunción de la insolvencia. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no es que no viene el deudor a decirnos, mire, quiero renegociar. O antes de ser deudor, quiero renegociar mis obligaciones. No, es porque ya hay una obligación en firme, ya hay un mandamiento de ejecución, hay una razón de no pago, hay un antecedente previo. Por eso es que en el primer auto yo ordeno la presunción de la insolvencia. Una vez que ya tenemos el auto de calificación, una vez que ya obran de auto las razones de citación, nos vamos a una junta de acreedores, sea del concurso voluntario o sea del concurso necesario. El primer punto, sustento del informe del síndico de quiebras conforme al artículo 222 del Código Orgánico General de Procesos. Sustento en audiencia. Como bien nos preguntaba una doctora el día de ayer, decía, usted ha visto que los informes de los síndicos de quiebras no son completos. Por eso ahí están los abogados para pedir toda la información a través del juzgador. Y que realmente se pueda hacer un análisis y una investigación de todos los bienes que tiene el deudor. ¿Para qué? Para poder tener en concreto cuáles son los activos y cuáles son los pasivos que se tienen. Primer punto, entonces, el sustento del informe pericial. Luego, de ser posible, los acuerdos de mayoría. Si se acepta con acuerdos de mayoría, se archiva el proceso. Si no se acepta y no hay acuerdos con mayoría, se niega estos acuerdos y vamos a 2 puntos. Decíamos que el Código Orgánico General de Procesos parte del hecho que siempre hay bienes. Si es que no hay un acuerdo y no hay bienes, si no hay un acuerdo y hay bienes, se ordena el avalúo de los bienes. Entonces, en audiencias va la perito X y Z y me dice, no hay bienes. He investigado a nivel nacional y realmente no tiene bienes, solo tiene deudas este señor. Entonces, si es que no tiene bienes, me toca declarar la insolvencia. Porque ya no hago ninguna investigación, ya no hay absolutamente nada. Tengo que declarar la insolvencia del señor. Mediante auto de sentencia, como les decía ayer, queda a criterio del juzgador porque ahí no hay un direccionamiento específico si declaro o no mediante auto interlocutorio o mediante sentencia. ¿Y qué es lo que hago? La declaratoria de insolvencia. Recuerden ustedes que en el auto inicial estaba la presunción de la insolvencia. Ahora le declaro insolvente porque pese a la investigación que he hecho, no hay bienes. Vamos al escenario ideal que nos plantea el código.
hemos hecho una investigación, no hemos llegado a acuerdos, todos los acreedores estamos muy enojados y queremos que le embarguen los bienes. Entonces, vamos a esta fecha, ya deberían estar los embargos dispuestos en el proceso. Y se ordena el avalúo de los bienes embargados, de todos los bienes embargados. Una vez que ya tengamos el proceso, el avalúo de los bienes, vamos a una audiencia de ejecución, ¿sí? Eso es lo que decíamos, la mixtura ya se convierte en una etapa de ejecución forzosa. Y nos vamos a la ejecución y conocemos el balance de los bienes. Mire, si bien tiene todos estos bienes, pero este bien está con hipoteca. Este bien tiene patrimonio familiar. Este bien no tiene el 100%, solamente tiene el 50%. Tenemos que ver un análisis de todos los bienes que tiene y en qué condiciones están. Y de entre los bienes, señalar el día y hora para el remate. Luego que se hace el señalamiento de día y hora para el remate, si es que hay posturas, se realiza la calificación de las posturas. El juzgador deberá establecer por qué acepta una o por qué niega, por qué acepta una y por qué niega la otra postura. En el caso de que se califiquen las posturas, emite el auto de adjudicación. Cuando ya hay el auto de adjudicación, especifica a quién ha entregado ese bien. Luego de que ya hay fondos en el juzgado, digo, la gradación de los créditos. ¿A quién voy a pagar? Y en ese momento determinamos si es que se ha cancelado todas las obligaciones, que bueno, archivamos el proceso. Pero si pese a todos los embargos y a todos los avalúos que tenemos, no hemos cumplido con todas las acreencias. Se puede dar dos opciones, como les decía ayer, que los acreedores digan, saben que estamos tan cansados y hemos gastado tanto que dejamos ahí el proceso. O seguimos viendo si es que hay bienes para embargar. Y llegamos a la opción de que sí hay bienes para embargar. Retomamos el punto que les había mencionado. Embargamos los bienes, evaluamos los mismos, conocemos el balance de los bienes, señalamos día y hora para el remate y gradación de créditos. Digamos que intentamos embargar nuevos bienes y ya no hay absolutamente nada. Nos vamos al otro escenario que les planteaba, que tengo que declarar la insolvencia del deudor. Algo importante que hay que mencionar. Les había dicho que inicialmente se tiene que notificar a la Fiscalía y prohibir la salida del país del deudor. Eso nos dice exclusivamente que debemos hacer en el auto inicial. Sin embargo de ello, cuando yo ya emito un pronunciamiento final y a oficio a diferentes instituciones, les decía ayer, al CERCOP, a la Agencia Nacional de Tránsito, al Registro Mercantil, al Registro de la Propiedad, también oficio al Registro Civil. Ahora vamos a ver la normativa en la que se fundamenta. Cuando ustedes ya dicten, sea una sentencia o un auto, ¿por qué ofician a estas instituciones y para qué? Ley de Seguridad Social, artículo 99. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social analizará obligatoriamente cada 3 meses la situación de la mora patronal, en los casos que la considere totalmente incobrable por insolvencia declarada judicialmente de deudores y garantes, procederá al castigo de la deuda. Tal castigo, de finalidad exclusivamente contable, no comporta condonación de la deuda y se sujetará al procedimiento y más condiciones que establezcan el reglamento respectivo. El castigo de una obligación llevará implícita la prohibición para el deudor directo o responsable solidario de acogerse a las prestaciones y beneficios del Seguro Social, debiendo retenerse pensiones jubilares, fondos de reservas de cesantía, hasta cubrir el monto de las obligaciones en mora. Se levantarán estas sanciones cuando se hubiere cancelado la obligación que las causó. Declarado el castigo de una obligación, se pondrá el particular en conocimiento de todas las dependencias del instituto. Entonces, en la sentencia, fundamento, artículo 99 de la Ley de Seguridad Social. Código Orgánico Monetario y Financiero, artículo 496. Validez del cheque. Ni la muerte ni la incapacidad superviniente del girador afectan la validez del cheque. El girado que tuviere conocimiento de la quiebra del girador debe negar el pago. ¿Para qué? Para que se oficie a todas las entidades bancarias. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 62. Inhabilidades generales. No podrán celebrar contratos previstos en esta ley con las entidades contratantes. 1. Quienes se hallen incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley. Decíamos que cuando nosotros nombramos un síndico de quiebras, este es quien le representa al deudor. Por eso es un incapaz relativo, porque puede pagar la obligación. Reglamento al título de facilitación,
aduanera del Código de Producción, artículo 260. Impedimentos. No podrán ser agentes de aduana a título personal ni socios de personas jurídicas ni sus representantes legales dedicados a esta actividad las siguientes personas. Literal C, quienes hayan sido declarados insolventes o en quiebra mientras no hayan sido rehabilitados. Código tributario, artículo 27. Responsable por representación. Para los efectos tributarios son responsables por representación 5 los síndicos de quiebra o de concurso de acreedores, los representantes o liquidadores de sociedades de hecho o derecho en liquidación, los depositarios judiciales y los administradores de bienes ajenos designados judicial o convencionalmente. Para que sepan que no tienen que demandarle a Juan Pérez, el ejemplo que les poníamos ayer, sino a través del síndico de quiebras, porque él es quien le va a representar. Código de Comercio, artículo 22. Se deberá inscribir en el libro de sujetos mercantiles que llevará el registro mercantil la siguiente información o actos relacionados con los sujetos mercantiles descritos en este código, literal H, la declaratoria de insolvencia y de quiebra. Artículo 40 del precitado cuerpo legal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, no pueden ejercer en calidad de comerciantes o empresarios, literal B, los quebrados y los insolventes que no hayan obtenido rehabilitación. Código de la Democracia, artículo 14. El goce de los derechos políticos o de participación se suspenderá por las razones siguientes. 1. Interdicción judicial mientras ésta subsista, salvo en los casos de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. Recordarán ayer que decíamos desde cuándo se puede declarar el abandono, cuándo se puede declarar que es fraudulento o no. Como les había mencionado, un criterio es de los jueces civiles, otro de los jueces penales. A criterio de los jueces civiles, la investigación se debe dar desde el auto de calificación, desde el criterio de los jueces penales o desde fiscalía, una vez que haya una sentencia empírica. Y respecto de la rehabilitación, dice, cuando se rehabilitará al fallido luego de transcurridos 10 años. ¿Cuándo es declarado fallido? Con la sentencia, porque antes es presunto insolvente. Y les decía este análisis porque el artículo 14 del Código de la Democracia que les estaba leyendo dice, interdicción judicial mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. ¿Cuándo voy a declarar la fraudulenta? Todavía estamos en el limbo jurídico. Ley Orgánica de Servicio Público. Requisitos para, esto ya fue reformado, pero la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, este sí, artículo 10. Hechos y actos relativos al estado civil de las personas. La Dirección General de Registro de Identificación y Cedulación solemnizará, autorizará, inscribirá y registrará, entre otros, los siguientes hechos y actos relativos al estado civil de las personas y sus modificaciones. Numeral 23, la interdicción de las personas y su rehabilitación. Recuerden ustedes que en el registro civil se debe inscribir todos los actos respecto a los sujetos. ¿A qué me refiero? Al nacimiento, a los nombres, a la muerte y en este caso si es que hay una incapacidad. ¿Para qué? Para que sea de conocimiento público, que no puede comparecer directamente Juan Pérez, sino que lo hará a través de su síndico de quiebras. Entonces, este es el análisis general, concretando lo que habíamos visto el día de ayer, para que sepan ustedes los requisitos que debe contener el concurso preventivo, el concurso voluntario, el concurso necesario, ante qué juez se demanda, qué contiene el auto de calificación y en esencia, qué se debe realizar en una junta de acreedores. Si es que hay alguna pregunta, son bienvenidas. Abogado Daniel Enrique puede plantear su pregunta. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes y de antemano gracias por su exposición. Mi pregunta es la siguiente. Usted nos comenta de que en el concurso preventivo y voluntario, los acreedores, acreedor nuevo que ingresa al proceso se apega a cómo vaya el proceso. En el caso del concurso necesario, ¿cómo entran los acreedores cuando ya se ha dado inicio al proceso? Gracias. En el concurso necesario depende de la etapa que estén. Precluyen las etapas procesales. En el concurso necesario siguen las reglas generales de todos los procedimientos, en la etapa en la que se encuentren. ¿A qué me refería en el concurso voluntario? Que en el auto de calificación el juez está en la obligación de hacer constar esto. Decirle, si usted llega tardíamente, asuma el proceso en la etapa que está. Pero en términos generales, ustedes saben que quien llega tarde asume el proceso en la etapa que está. Pero respecto al concurso voluntario es uno de los requisitos que debe contener el auto de calificación. Debo notificarle con esta disposición. Siguiente pregunta, por favor. Abogada Elizabeth Cedeño puede plantear su pregunta.
Gracias, buenas tardes con todos. Mi pregunta es en el caso del concurso necesario. Si tenemos que se ha ordenado la acumulación de deudas pendientes que están en otros procesos, pero esos procesos son deudas solidarias, ¿se debe acumular o solo se acumulan las que el deudor es el único y que está en proceso de concurso necesario? Esa es mi pregunta. Ese es un enredo, le soy sincera. ¿Y por qué? Porque la regla general es no dividir la continencia de la causa. Estos son los principios básicos que nosotros aprendemos. No dividir la continencia de la causa. Sin embargo, decimos, Alejandra Vaca tiene un juicio concursal, pero mi esposo no tiene un juicio concursal. ¿Por qué a él le voy a incluir en mi juicio concursal? ¿Por qué sus 50% de bienes tienen que incluir en el mío? Es tal vez de las pocas o la única excepción que se divide la continencia de la causa. Y debo decir, remítame copias certificadas del proceso en lo que corresponda a Alejandra Vaca y voy a seguir el juicio acumulado exclusivamente contra Alejandra Vaca y el embargo será exclusivamente contra los bienes o el porcentaje que le correspondan a Alejandra Vaca. ¿Y por qué digo esto? Recuerdan ustedes que yo les decía que no se puede demandar a Alejandra Vaca y a su cónyuge. ¿Por qué? Porque voy a declarar la muerte civil exclusiva de Alejandra Vaca. Son derechos personalísimos. Entonces, no puedo demandar a varias personas en un mismo juicio concursal. De la misma manera, bajo el mismo criterio, no podría acumular en mi causa a una persona que no ha sido demandada. ¿Por qué podría acumular quien no es sujeto o parte procesal? Ahí me viene una pregunta. Si sería así que se remitiría solo copias por parte del juez que conoce el proceso, pongamos que sea ejecutivo, ¿ya? Y le manda solo las copias porque, como el ejemplo que usted ha dado, son cónyuges. Bien, y en el proceso que le queda al juez, él remata el 50% del cónyuge sobre el cual sigue la ejecución y esa deuda se paga. ¿Qué pasa con esa deuda en el proceso de insolvencia? Porque estamos frente a una deuda solidaria y está tomada en cuenta en el proceso concursal, como que fuera solo de Alejandra Vaca, cuando en el proceso ya se extingue la deuda y por lo tanto no tendría que ser llamado, no se tendría que tomarse en cuenta esa deuda ya en el proceso concursal, considerando que de pronto ese llega a una mejor ejecución, una ejecución más rápida que en el del proceso concursal. Entonces, ¿ese no sería un riesgo también? O también al revés, ¿no? Que en el proceso concursal se llegue a rematar los bienes de Alejandra Vaca y esté pagado y se pague o se considere como acreedor al del otro proceso. Esas dudas se me vienen al momento en que se me dice que se puede dividir. ¿No será mejor ni más sano es no considerar esas deudas? Lo que pasa es que siguen siendo deudas. ¿Bajo qué criterio excluyo estas deudas existentes? Porque no porque sean solidarias dejan de ser deudas. Lo que usted dice es un riesgo, sí, un riesgo que hay mucho, sobre todo en los procedimientos ejecutivos. ¿Y por qué digo esto? Ustedes saben que es con efecto no suspensivo. Digamos que en primera instancia yo acepto una demanda, ejecuto, embargo, en corte se demoran. ¿Qué tal si yo llego a adjudicar en primera instancia? Y en corte me revocan la sentencia. Es el mismo riesgo que corremos en los juicios ejecutivos con la apelación en efecto no suspensivo. Lo que usted me dice es cierto. Si es que en el juicio ejecutivo ya se pagó la obligación con ese 50%, debería hacer conocer ante el juez que está conociendo el juicio concursal, decirle, ya se extinguió esta obligación, por tanto, exclúyame a mí usted de este juicio. ¿Hay un riesgo? Sí, hay un riesgo. Como ejemplo, lo mismo que les acababa de mencionar del juicio ejecutivo. Lo que puede suceder que en primera instancia acepto y en corte provincial rechazan la demanda y en primera instancia continúo con la ejecución forzosa. Un riesgo sí. No puedo excluir a los deudores porque deuda es deuda más allá de ser solidaria. Siguiente pregunta, por favor. Abogada María Fernanda puede plantear su pregunta. Muy buenas tardes, estimada ponente, compañeros, público presente. Mi pregunta es, bueno, mis dos preguntas. La primera era sobre una sentencia que nos habló de forma breve, pero demasiado rápido que no alcancé a anotarla, no sé si la puede repetir.
Entonces, esa, y mi otra pregunta es que en el caso de juicios concursales, digamos que por una vía se está siguiendo una concursal y en otra vía existe una deuda pendiente por pensiones alimenticias, en ese acumulación de procesos o en lo que hace el síndico, ¿no entraría eso o cómo? Listo. Vamos por la primera pregunta. Por si acaso, en la plataforma yo les voy a subir este auto que les hice mención, que es, créanme que es la plantilla que remite Fiscalía. En esta plantilla que remite Fiscalía está el número del proceso, si quieren, para que lo revisen, y está la normativa que hace mención la Fiscalía. Sin embargo, le voy a recordar cuál es. Dice, a ver, la sentencia de casación número 322-2012, de fecha 17 de abril del 2012, emitida por la primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, todos los detalles, como les he dicho, les voy a subir en la plataforma, y todos los artículos que les mencioné con la respectiva disposición también los voy a subir para que esté a su disposición. En el segundo punto, que si se puede acumular las deudas respecto de las pensiones alimenticias, sí. Ojo que las pensiones alimenticias, recuerden ustedes que son de tracto sucesivo, porque se van generando mes, como los cánones arrendaticios. Pero eso no implica que no esté en deuda, porque mes a mes puede estar en deuda y yo tengo que notificarle exclusivamente con la razón de no pago. Y ustedes me dirán, claro, pero la razón de no pago este mes tiene y el otro mes ya pagó. Claro, pero todos esos incidentes que pasan a menudo en los juicios de alimentos, tengo que notificar al juzgador. Le digo, mire, ya vamos 5 años y el señor no paga. ¿Puedo notificarle y puedo acumular? Sí, puedo acumular las causas. Digamos que después ya paga el señor. Entonces ahí tengo que notificar al juez que esté en conocimiento del juicio concursal para que deje de ejecutar en relación a este juicio de alimentos. Byron Chamba, me parece que está con la mano levantada. Puede plantear su pregunta, abogado Byron. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, estimados doctores. Mi consulta es, ¿qué pasa cuando uno de los acreedores, mediante escrito o mediante una, pone en conocimiento a su autoridad, indicando que no puede acudir a dicha reunión? ¿Se lo excluye o se suspende este tipo de audiencia? Creo que lo manifestó usted, doctora. Decíamos que queda al acuerdo de las partes y vamos a las reglas generales de las audiencias. Si es que hay acuerdo de las partes para suspensión de la audiencia, se lo hará. Pero ¿cuál es el derecho que tiene del acreedor ausente? Si con posterioridad el ausente, el que no votó o el que no se pronunció, el que se abstuvo, tiene el derecho de plantear con posterioridad mejores acuerdos. Y dice, mire, yo no comparecí y yo soy acreedor en un gran porcentaje y les planteo una nueva opción. Entonces, el juez está en la obligación de escuchar esa nueva opción. Recuerden que les estoy haciendo este análisis desde el punto de vista del concurso preventivo. Y digamos que usted, acreedor Byron Chamba, es acreedor de una gran deuda pendiente y por circunstancias personales no pudo comparecer. Si usted plantea una propuesta con posterioridad a los acuerdos que se hayan hecho previamente, el juzgador está en la obligación de notificar a los demás acreedores, de convocarles a una audiencia y resolver si la propuesta que usted está haciendo es válida o es mejor que la acordada previamente. Sí, lo pueden hacer. Recuerden ustedes que en el concurso preventivo el objetivo es llegar a los mejores acuerdos posibles. Ustedes como abogados, ustedes como jueces tomarán en consideración que hay procesos que realmente les toman más de 3 años. Y si les hacen una propuesta de pago de hasta 3 años, a veces uno tiene que considerar incluso los gastos en los que incurre en un proceso. Si usted demanda, obviamente el abogado, porque es su defensor técnico, ya tiene a los peritos, el perito liquidador, el perito evaluador, los depositarios, no le garantiza que en el primer señalamiento del remate se remate el bien. Entonces uno tiene que analizar si es que capaz es posible aceptar un concurso preventivo o me voy a bancar todo un juicio y después que vaya a corte y después que me pidan nulidades y todas las dilatorias que conocen ciertos abogados. Siguiente pregunta, por favor. Abogada Puente, puede plantear su pregunta. Muy buenas tardes, doctora, estimados compañeros del aula. Me presento, yo actúo en calidad de síndico de quiebras
dentro de la función judicial, por ende muy interesada y atenta del tema que se está tratando. Sí me causó ayer un poco sorpresa cuando la doctora se refería a que los honorarios de $300 son más que suficientes para el desempeño del cargo, lo cual yo me permito indicar que son sumamente bajos en relación al trabajo y responsabilidad que debe cumplir a cabalidad un síndico de quiebras. Si bien es cierto, haciendo conciencia de todo el rol que debe cumplir y las responsabilidades que asume el momento de aceptar el cargo conferido. La pregunta puntual va, doctora, en el tema de hacer la gradación de créditos o el listamiento de créditos, ¿qué pasa con los juicios que no tienen mandamiento de ejecución? Si bien es cierto, ayer usted lo explicaba, pero tengo la sorpresa de que en diferentes unidades judiciales, cuando no se enlista a todos estos juicios, aunque no estén con mandamiento de ejecución, en la audiencia lo suspenden la misma, indicando que no constan todos los procesos que se le ha seguido al presunto fallido. Esa sería la pregunta 1. Y asimismo la pregunta 2, ¿cómo se puede hacer nosotros en calidad de síndico para tener información a nivel país? Si bien es cierto, yo trabajo con diferentes instituciones que tienen información de carácter nacional, pero respecto al registro de la propiedad, no podría recorrerme los 291 cantones solicitando las certificaciones de propiedades, ya que si bien es cierto, los abogados y la parte actora nunca dan las facilidades del caso, es más, ni siquiera se comunican con los síndicos y ellos creen que nosotros tenemos toda la facilidad para poder realizar. Entonces, esa sí es mi gran inquietud. Yo trato y trabajo mi informe concursal, mi informe de síndico, cumpliendo todo lo pertinente y acudiendo a la autoridad para que se me facilite los oficios a las diferentes instituciones del sector público y del sector privado. Pero lo que sí no lo he hecho es a nivel país gestionar ante los registros de la propiedad, entendiendo que la DINARDAD no están todos los cantones conectados, no todos los cantones reportan la información necesaria. Esas serían las preguntas, doctor. Listo, vamos por orden. Honorarios. Los honorarios se fijan conforme al artículo 30 del Reglamento del Sistema de Peritos de la Función Judicial. ¿A qué me refería que es más que suficiente? Yo hablo por mi despacho. Los informes que he visto son informes que hacen a lo mucho revisan información de Quito. Esa es la información que yo he visto. Y lamentablemente los abogados no piden información adicional. Entonces yo como juzgador no puedo decirle traiga mi información adicional si las partes no piden y el síndico no presenta. Entonces, abogados y síndicos tienen que actuar en conjunto, porque el síndico también necesita, como usted ha dicho, las facilidades necesarias para movilizarse. Sumado a ello, DINARDAD sí nos da bastante información, no completa, pero nos da una información en la que, primero, recuerden que tienen que solicitar al juzgador que se oficie a la DINARDAD. De cajón, tenga o no tenga información completa, soliciten que se oficie a la DINARDAD. Fundamento, artículo 365 del Código Orgánico General de Procesos. Me decía, obviamente no me puedo ir a todas las provincias, no solamente al ver los registros de la propiedad, yo le pongo algo adicional. A las agencias nacionales de tránsito, a los registros mercantil, no podría irse. Mi sugerencia es que a través del juzgador lo pida. Ofíciese a las siguientes provincias, cantón tal. Y el juzgador está en la obligación de, mediante deprecatorio oficial. Artículo, nuevamente, el 365 del Código Orgánico General de Procesos. Porque si usted como síndico se va a recorrer el Ecuador, creo que va a salir en contra. Claro. Va a salir en contra con los gastos. No es que va y le van a dar a usted directamente, muy probablemente le pidan la orden de un juez, muy probablemente se demore bastante tiempo y no llegue a nada, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo ayer, no lo hagan directamente ustedes, porque ustedes ya están en un juicio concursal, no necesitan probar una obligación, la obligación ya está aprobada. Tanto está aprobada que hay una razón de no pago. Hagan uso del juzgador. A través del juzgador pidan todos los medios que ustedes requieran. Y el juzgador está en la obligación de concederles. Doctora. No pidan solamente, perdón un ratito, no solamente pidan oficios a la Agencia Nacional de Tránsito, oficios al registro de la propiedad. Den un tiempo. Señor juzgador, dígale al registro de la propiedad que en un término de 8 días entregue la información. Porque ustedes habrán visto en los diferentes procesos que no contestan. Y no contestan porque dice, como usted solamente nos ofició, no nos dijo si en un día o en 10 días o en 20 días, no contestamos. Entonces diga,
Como síndico, solicito, señor juez, que en 8 días, que en 10 días remitan esta información. Certificado único vehicular, certificado de registro de gravámenes. ¿Sí? Una petición clara y concreta. Si no lo hace el síndico, hagan los abogados este petitorio. Perdón, doctora. Sí, justamente puedo decir, es malo que me reconozca yo mismo, pero creo que mi informe sí es lo más completo. La petición de igual siempre la realizo a través del juzgador. Yo trabajo con más de 20 oficios y ahí tengo la inquietud. Los juzgadores se molestan y no me quieren despachar y me niegan y me hacen en caso solicitar negativas a las instituciones. Entonces es un doble trabajo. Es el caso de la provincia de Imbabura. Entonces ellos que dicen, no, es que es la obligación del síndico. Claro, si bien es cierto, el COGEF, el Código Orgánico de la Función Judicial, el COA, también nos reconoce y nos da atribuciones a los síndicos y cómo actuar. Pero muchas de las veces, como usted lo decía, ya amparados en los artículos que ellos les respalda a no proporcionarnos información, nosotros nos vemos en la obligación de solicitar al señor juez, pero hay jueces que nos niegan y no nos dan. Incluso dicen, ya por último, tanto estar, insiste ahí, que nosotros solicitamos, pero que nosotros mismos llevemos haciendo los oficios, lo cual me parece que es exagerado y abusivo en contra de los síndicos, porque si bien es cierto, esa es la obligación de secretaría o de auxiliares de cada despacho. Y sí, yo tengo de igual la costumbre de solicitar que la respuesta se dé en el término de 3 o 5 días, porque si no se me va el tiempo y yo no puedo realizar mi respectivo balance de activos y pasivos. Ya. La pregunta que quedó todavía suelta es, ¿qué pasa con los juicios que no tienen mandamiento de ejecución? Están tal vez en sentencia u otros procesos están apenas en citación u otros procesos está en sentencia, pero existen 5, 6, 8, 10 años que no han solicitado liquidación, tampoco hay el auto de extinción de la obligación. Yo al menos los considero porque me ha pasado y con el respeto que se merece suelo decir que me he encontrado con cada juez es un COGEF. Trabajo en diferentes judicaturas a nivel país y sí es diferente el actuar de cada uno. Entonces nosotros como síndicos sí nos vemos con estas gratas sorpresas de llegar a la junta de acreedores y no saber a qué atenerse. Si bien es cierto, se empieza con la defensa del informe que lo realizamos nosotros, pero ahí en las sorpresas cuando los administradores dicen no, aquí tiene que estar todos los juicios. Cuando nosotros, yo acostumbro en la gradación de créditos y adicional, el informe es súper explicativo, mi informe se llevará 6, 8 hojas de informe de síndico, yo hago conocer los juicios que se han aperturado, el estado en el que se encuentran los mismos y de igual si es que existen más juicios concursales también yo le pongo la nota aclaratoria con su respectivo anexo. Entonces, pero sí causa sorpresa cuando no se tiene una regla general a seguir. No constan todos, incluso pensiones alimenticias yo los coloco según la que refleje el SUPA, pero hay jueces que me dicen no, tiene que traerme con certificación del juez de familia, que cuánta deuda, cuando para mí una página hábil para consultar es la página del Sistema Único de Pensiones Alimenticias, o hay otros jueces que dicen que no deben entrar las pensiones alimenticias dentro del balance de la gradación de créditos, cuando es una obligación que tiene el fallido por cumplir. Vamos por partes. A ver, nosotros tenemos muchísimo trabajo, pero eso no es un justificativo para negar los oficios. Es nuestra obligación, pese a que no hay insumos y todas las quejas que ya conocerán, no es un justificativo para que nosotros neguemos oficios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para prestar un servicio al usuario. Y sí, tiene que tramitarse a través de los secretarios. No hay un justificativo legal para que le puedan negar oficios. Los oficios que usted pida. ¿Por qué? Porque usted en calidad de síndico me está diciendo, estoy haciendo un balance de activos y pasivos a nivel nacional. Entonces el juzgador no lo puede negar. En el caso eventual de que haya algún juzgador que le niegue, yo le sugeriría que le pida que fundamente en derecho la negativa. ¿Sí? Porque ustedes saben que conforme al artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la deben ser motivados. Y con la resolución última de la Corte Constitucional que habla de la motivación, dice todos los actos. Y no habla de una motivación in extenso. Lo que le dice es los antecedentes con el derecho. Entonces, usted, señor juez, me está negando los oficios. Primero, usted me nombró a mi síndico de quiebras. Me dio 10, 20, 15 días para que presente un informe. A mí, mire, aquí me están dando la negativa. Me están dando la negativa. Y usted no puede oficiar, entonces motíveme en derecho la negativa. ¿Por qué le digo esto? Porque en el caso de que usted presente un informe incompleto, ya no será su responsabilidad,
¿no es cierto? Digo, yo, señor juez, pedí, aquí están los oficios, incluso le adjunté la negativa de las instituciones y pese a ello no se me dieron las facilidades por parte de la unidad. Entonces, ya no recae, si es que eventualmente a futuro vemos que así ha habido otros bienes y pese a eso le declaré insolvente, la responsabilidad ya no quedaría en la síndico, sino en terceras personas. Del siguiente punto, que usted me decía que hay muchos juicios que están con sentencia o que hay juicios que tienen liquidaciones del 2016, del 2015. ¿Qué debo hacer constar en el proceso? El mandamiento de ejecución. Y cuando no hay un mandamiento de ejecución, el juzgador debe notificar en el proceso que hay un juicio concursal para que el interesado lo active y emita el correspondiente mandamiento de ejecución. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden ustedes que cuando alguien solicita un mandamiento de ejecución, tiene que pagarle al liquidador, ¿sí? No es gratis. Entonces, el interesado se le notifica y se le digo, doctor Carlos Mosquera, hay un juicio concursal que a usted le interesa. Vaya a su juicio ejecutivo y realice la liquidación para que pueda comparecer, ¿sí? Entonces, se tiene que notificar en los diferentes procesos para que el interesado liquide. Y si no, como usted dice, nos quedamos en suspenso, porque yo tengo una sentencia sin liquidar y como tengo una sentencia sin liquidar, no tengo una obligación en concreto que puede establecer cuánto debe. ¿Qué tal, como les decía, si es del 2016? No tengo idea la fecha de corte con cuánto dinero estará pendiente de pago. Eso es lo que se tiene que hacer. Y los que constan solo en citación o tal vez en audiencia aún no llegan a sentencia, ¿no los consideraría como un pasivo que tiene el fallido que cumplir? No, decíamos ayer que solamente las obligaciones reconocidas son pasivos. ¿Y por qué? Porque ya no hay una obligación pendiente, hay una obligación reconocida que hay que pagar. Si yo le demando a Daniel Enrique por la letra de cambio, aún le estoy demandando, el ejemplo que les ponía ayer. ¿Qué tal que comparezca que me dice esa letra de cambio es falsificada? ¿No es cierto? Mientras no haya una sentencia ejecutoriada, no existe un pasivo, no existe una obligación. Y yo como síndico, ¿cómo actúo cuando el juez en audiencia de junta de acreedores me dice que se suspende por cuanto no se ha hecho constar aquellos juicios que se han iniciado en contra del presunto fallido, pero que no están con mandamiento de ejecución y me da 3 días para que amplíe el informe y lo haga constar aquellos valores? Es que imagínese lo que sería que usted haga una investigación de todos los juicios. No todos los juicios son pasivos. ¿Qué tal si un juicio cae en abandono? ¿Qué tal si retiran la demanda? ¿Cómo lo va a poner como pasivo? Ojo que el artículo 423, numeral 7, le dice ordenar la acumulación de aquellos procesos que contienen obligaciones pendientes de los que forme parte la o el fallido. Entonces son obligaciones ya que se encuentran en firme. No puedo decir acumulo todos los procesos, no podría acumular todos los procesos, porque bajo ese criterio en el juicio concursal empiezo a ver todos los juicios que tiene predial par, todos los juicios voy a conocer yo, independientemente que esté citado, que no esté citado, solo con la demanda yo ya empiezo a conocer un juicio concursal. Entonces el juez no le puede solicitar que amplíe con todos los procesos, solo aquellos que existe una obligación en sentencia y ejecutoriado. No sé si tiene alguna otra pregunta o necesita que le aclare algo adicional. Los valores adeudados por SUPA, eso sí entrarían como un pasivo. Usted ha dicho algo muy cierto. Hay jueces que no consideran una obligación. ¿Cómo no va a ser una obligación una pensión alimenticia? Hay señores o señoras que prefieren ir a la cárcel que pagar. ¿Sí? Tal vez se convirtió con una estrategia. Ojo que no hablo en términos generales. Hay casos y casos, ¿no? Pero si es que no me ha pagado 5 años, si no me ha pagado 10 años, ¿es una obligación? Claro que es una obligación. Es una obligación pendiente de pago. Y lo que ustedes tienen que pedir al juzgador de familia es que siente una razón de no pago. Mire, hay un mandamiento de ejecución con corte tal y aquí está la razón de no pago. Conforme el 416 adjunto esa razón de no pago, y prospera la acumulación. En un proceso mío yo no ordené la acumulación porque solo me adjuntaba un mandamiento de pago, pero no la razón de no pago. Recuerden ustedes, una pregunta nos hacía ayer un compañero, que una jueza le había mandado a completar porque no tenía la razón de no pago y me decía, ¿tiene razón o no tiene razón? Sí, tiene razón,
tienen que ustedes adjuntar la razón de no pago, no solo el mandamiento de ejecución, porque el mandamiento de ejecución, ¿qué dice? Señor Oscar Fernando Naranjo, pague, pero yo no sé si ha pagado o no ha pagado. La razón de no pago es eso. Como no ha pagado, acumule. Como no ha pagado, sigue el juicio concursal. Entonces, para mi criterio, sí entran las obligaciones de temas de alimentos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Creo que el tema es demasiado amplio y nosotros como síndicos igual tenemos muchos vacíos o muchas expectativas todavía porque no hay reglas generales a seguir y mejor agradecer a la Escuela Judicial por estos cursos de formación. Yo lo he venido igual realizando a través de Derecho Comparado para poder trabajar y tratar de tener una unificación de criterios. Mi agradecimiento, doctora, y si me surge alguna otra inquietud, porque la verdad son varias, volvería a levantar la mano. Muchísimas gracias, una excelente tarde. Gracias, siempre son bienvenidas las preguntas. Como les decía el día de ayer, lamentablemente el juicio concursal es un procedimiento en donde tiene más vacíos que todos los otros procedimientos. No hay jurisprudencia, no hay pronunciamientos de la Corte. De hecho, estamos planteando presentar unas reformas al código para que de alguna manera solucionen todos los inconvenientes que hemos tenido aquí. ¿Qué pasa si no tiene bienes? ¿Cuál es el trámite que tiene que hacer el síndico de quiebras? Y ustedes han dicho algo cierto. A veces voy a la judicatura en Pichincha y es diferente a la de Imbabura y es diferente a la de Santo Domingo. Entonces, como que me tengo que cambiar el chip porque cada uno aplica de manera diferente. Entiendo, estamos trabajando los jueces en eso y a través de la escuela judicial intentamos tener criterios en común, ¿sí? Pero, bueno, todos tenemos la posibilidad de mejorar. Silvia Araujo, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por darnos de manera muy clara el tema de los procedimientos concursales. A ver, mi pregunta es, los señores jueces a través de la plataforma Cine ordenan, ¿no es cierto?, en un procedimiento, en el caso civil, la insolvencia. Dice del señor tal con número de cédula tal, ¿sí? En unos autos sí viene que ordenan que se busque bienes, que se informe sobre bienes. Pero en otros no viene, solamente dice se le declara la insolvencia de fulano de tal y ofíciese a la DINAR, perdón. En estos casos, los registros de la propiedad, pues, trabajan con derechos registrales que deben cobrar. La pregunta concisa es, si hay bienes, ¿no es cierto?, debo devolverle a través de oficio al juez que ordenó para que en todo caso se proceda con el pago correspondiente, porque así dice la ordenanza, ¿no es cierto? Y si no hay bienes, simplemente devuelvo indicando de que no hay bienes, pese a que no está clara el auto, ¿sí? Solo en unos dice que busque bienes, en otros no dice nada, ¿no es cierto? ¿Está bien ese acto? ¿Está bien esa contestación? A ver, el registro de la propiedad, como todos los registros, necesitan fondos. Y lo que usted ha dicho es muy cierto. Yo oficio para que me remita un certificado de gravámenes y me dicen, no le puedo dar contestación a su oficio porque el certificado de gravámenes cuesta, ¿sí? ¿Qué es el gasto? ¿Quién tiene que incurrir? El que pide. Entonces yo oficio y el pago tiene que hacerlo el solicitante, porque si no, no va a tener una contestación. A veces, de suerte, en algunos registros nos presentan el certificado de bienes. Entonces nos dice, Giovanni Ramón tiene bienes. 1, 2, 3. Punto. Si usted quiere el certificado, es como un abreboca. Si usted quiere el certificado de gravámenes, pague. En conclusión. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Yo sugeriría a los síndicos de quiebra que presenten los certificados de bienes. Si tiene bienes, no tiene bienes. Tiene el bien 1, 2, 3, 4 y 5. Señor juez, hay una tasa que hay que pagar. Como usted decía, los derechos registrales. Hay una tasa que hay que pagar, entonces el peticionario tendrá que cancelar la cantidad, no sé cuánto estarán cobrando, la cantidad de X, Y, Z, pague para que me den el certificado de gravámenes. No es lo mismo en un certificado que el otro. En el uno simplemente le dice que tiene bienes. En el otro dice, sí, tiene bienes, pero dentro de una sociedad conyugal.
Y este bien ha sido embargado por el SRI. Y este bien también tiene 10 juicios coactivos. Eso nos dice el informe. Y algo adicional. Presumo que todos han revisado un certificado del registro de la propiedad. Al menos los de Quito algo más entendibles son. En esos certificados, ustedes ven que hay una historial de dominio. Y yo tuve un problema en un juicio, porque en el historial de dominio no habían hecho constar una hipoteca. Y yo ordené sin notificar al hipotecario, porque en mi certificado no constaba. En el certificado actualizado que yo pedí no constaba. Con posterioridad viene el beneficiario, el que tenía la hipoteca, me dice, oiga, ¿por qué nunca me notificó a mí? Yo le oficio al registro de la propiedad y le digo, ¿por qué no está dentro del historial, del histórico? Y me dice, porque no ponemos la historia completa del bien. Solo ponemos una partecita de la historia. Le digo, ¿bajo qué criterio ponen? Bajo ningún criterio. Ponemos una parte de aquí, una parte de acá y una parte de allá. Entonces, si en el camino se nos olvidó algo, ¿de quién será la responsabilidad? Del juez. Si el juez no conocía que había una hipoteca, ¿de quién será la responsabilidad? ¿Por qué les hago todo este antecedente? Que a la larga trajo muchos problemas. Porque imagínense lo que es que yo haya ordenado un embargo sin notificar a un beneficiario hipotecario. Imagínense lo que es. Yo tengo mi respaldo porque en el proceso pedí un certificado actualizado y no constaba esa hipoteca. ¿Quién es responsable? ¿Quién emite el registro? El certificado del registro de propiedad. ¿Por qué todo este antecedente? Porque cuando ustedes pidan un certificado, pidan todo el histórico, ¿sí?, de esa propiedad. Pidan completo el histórico. No sé, tal vez les cuesta un poco más, desconozco el tema, pero pidan completo para que sepan cuáles son todos los gravámenes que constan, para que a futuro no tengan los inconvenientes que yo les acabo de mencionar, para que a futuro no haya beneficiarios con un derecho mayor que el de ustedes, que con posterioridad vayan a pedir la nulidad. Esa es mi sugerencia. Otra pregunta, doctorita, por favor. Ajá. Sé que no es el tema, pero por ejemplo, en el área penal, en cambio, nos ordenan la interdicción del sentenciado. Igual, los señores jueces en en la sentencia ya, nos ponen, igualmente, nos ponen la interdicción de los bienes del sentenciado. Y en otros ponen únicamente la interdicción, ¿sí? Yo entiendo, la interdicción cuando ya está sentenciada la persona es sobre el que no puede sufragar, sobre sus derechos más. Y también el de que quiera vender una propiedad en caso de que tuviera, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, y le digo porque hay un proceso que se instauró en contra de un registrador de mi provincia, porque la registradora en esa época contestó indicando de que no hay bienes, pero cumplió, no hay bienes para inscribir la interdicción. Y luego le iniciaron un proceso por desacato, lo cual no me parece porque la sentencia es clara y dice interdicción de bienes, pero si no tengo dónde ponerle, no tiene bienes en mi cantón, ¿en qué bien le pongo? Entonces contesto indicando de que no tiene bienes, le doy una información nada más, devuelvo informándole al juez. No sé si hay error ahí, de pronto doctorita nos ayuda, porque sí tenemos estos problemas también nosotros y preocupantes. No hay error. Si yo soy registradora de la propiedad, ¿en dónde inscribo? En el protocolo que tengo en el registro de la propiedad. Pero si no tienen propiedades, ¿dónde inscribo? Debo ir, como les había dicho, al artículo 10 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Ahí le digo, es declarado interdicto y va a comparar. Como es una interdicción, es un incapaz relativo. Ahí le hago conocer. ¿Por qué no ha tenido bienes? ¿Cómo inscribo en el registro mercantil? ¿Cómo inscribo en la Agencia Nacional de Tránsito? ¿En dónde inscribo? A menos de que se saque un informe, digo, no hay bienes y por cierto es interdicto. ¿En dónde voy a inscribir? A mi criterio yo estoy de acuerdo con usted. No tenía la posibilidad de inscribir porque no existía dónde inscribir. Entonces, no hay dónde marginar, se llama marginar en el libro, marginar en sus bienes, no hay. Entonces uno devuelve, pero sí corre este riesgo de que es más, nos ponen en los autos, en las sentencias, perdón, en el oficio que nos emiten, nos ponen que en caso de no cumplir, pues seremos
sancionados conforme a la disposición legal. Pero si no hay bienes, no puedo seguir gastando, ¿no es cierto?, papel. Puedo ponerle la prohibición una razón, pero no hay bienes. ¿En qué le inscribo? Luego me ordena levantar. Tengo que disponer, porque eso cuesta. ¿Sí? La inscripción penal, por ejemplo, es gratuita. La inscripción civil, en el área civil, perdón, el artículo del 143 del Código Civil dice que, perdón, del COGEB, dice que es gratuita la prohibición, poner la inscripción de la prohibición en el área civil. Obviamente la ley es superior, pero nosotros tenemos una ordenanza y solo los GATS obviamente pueden cobrar, hablemos en este caso, de acuerdo a la ley, tener una ordenanza para cobros, porque de eso viven, ¿sí? Es el servicio y es el cobro conforme a la ordenanza. Entonces, cuando hay bienes, por ejemplo, en mi caso, yo sí devuelvo haciendo, informándole que hay bienes y que debe pagar para cumplir. Entonces, las jueces, bueno, en una nota devolutiva, porque no soy parte procesal, no puedo ingresar a un proceso como registradora, pero en una nota devolutiva le hago saber al juez esta situación y los jueces vuelven a ordenar. Me ha pasado que me ordenan bajo prevenciones de ley. Entonces, como ya me ordena por segunda vez, lo siento, lo inscribo, Contraloría sabrá contra quién va, porque me está ordenando por segunda vez, pese a que le estoy indicando qué es lo que está sucediendo. ¿Y en dónde lo inscribe? No, cuando hay bienes. Cuando hay bienes. ¿Hay bienes? No inscribo yo. Devuelvo mediante la plataforma mismo indicando de que no hay bienes. Se ha buscado desde el año tal al año tal y pongo ahí que no hay bienes a nombre de... Eso es decir, hay que centrar una razón del periodo, porque digamos que por mala suerte mañana tiene un bien, pero yo certifico que hasta esta fecha no hay bienes y no tengo dónde inscribir. Estoy de acuerdo con usted, sí, estoy de acuerdo, totalmente. Ya, entonces, perdone, doctorita, el artículo 10, ¿de qué ley me decía? De la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. De todas maneras, les decía que todos los artículos que les había mencionado previamente los voy a subir en la plataforma. Le voy a mandar a Freddy para que los suba en la plataforma. Todos estos artículos que hacemos constar en el auto final o en la sentencia cuando ya lo declaramos insolvente. Y también este oficio que remite a la Fiscalía en donde están todos los detalles de la normativa penal y por qué se niegan a hacer una investigación si es que no hay sentencia. Le agradezco infinitamente, doctora. Muy amable, gracias. Nada. Si es que hay alguna otra pregunta, si no, terminamos. ¿Podría levantar nuevamente la mano la persona que estaba accionando? Ahí está, Maribel. Puede plantear su pregunta. Era nuestro síndico de quiebra. Sí, tuve un caso bastante sorprendente, doctora, donde que en la parte actora, como siempre digo, y los abogados de la parte actora, como dijo usted, hay excepciones y hay salvedades, sí las hay, pero en este caso fue algo novedoso que a nosotros nos pasó. No hacen la citación respectiva a los acreedores y la señora juez nos sanciona con la multa compulsiva diaria del 30% del salario básico unificado a nosotros en calidad de síndico. Entonces, eso también sí causa sorpresa y un poco de desmotivación, ¿no? Cuando la responsabilidad netamente es del abogado y de la parte actora. Claro, en este caso, ventajosamente, yo pude argumentar, hacer un escrito, fundamenté en legal y debida forma y logré que se revierta la multa compulsiva que se me impuso y después que se conmine al abogado y a la parte actora, que es el responsable. Pero en este caso, ¿por qué nos enfrentamos a esta situación cuando el síndico tiene que tener el respaldo necesario de la parte actora o del juzgador para poder actuar, ya que somos auxiliares de justicia igual? Bueno, hay casos y casos, ¿no? Sí, yo creo que no, de hecho estoy segura que no, nosotros no somos enemigos. Estamos dentro de un pleito, dentro de una demanda, pero no somos enemigos, somos abogados que al final del día después ustedes estarán de jueces y yo estaré de abogado. Igual, frente a los síndicos debe darse las facilidades necesarias. Yo no suelo imponer multas casi en ningún caso, a menos de que
se constituyen los requisitos del artículo 284 y 285 del COGEP, o cuando no vengan a las audiencias. Y créanme que a los síndicos yo nunca les sanciono, no sé por qué el juez lo habrá hecho, bajo qué criterio. El tema de la citación es de exclusiva responsabilidad. En primer momento del actor de dar el nombre y las facilidades, y en segundo momento de la judicatura. Sean los problemas que sean que hayan en la judicatura, es nuestra responsabilidad la citación. Ustedes ya con cumplir con decirnos el domicilio y con dar las facilidades, esa es su obligación. La nuestra es citar. Entonces, realmente no sé por qué se impuso una multa a los auxiliares, como usted ha dicho, los síndicos de quiebra son los auxiliares, porque a través de ustedes vamos a determinar si se le declara o no insolvente a una persona. Ustedes no están, como les digo yo en mis audiencias, no están ni para favorecer ni para perjudicar a ninguna de las partes. Su informe es eminentemente técnico. Eso creo yo. Así es. Y lo mismo pasa cuando yo llego a la audiencia y resulta que tengo un vehículo o tengo un bien inmueble. Yo informo en legal y debida forma a través de mi balance cuando yo presento, pero la parte actora y el abogado jamás se interesan ni dicen nada al respecto y se llega a la audiencia y tampoco dan las facilidades, ¿no? Para mí de igual es complejo ponerme a buscar un camión a nivel país, ¿dónde lo voy a encontrar? La parte actora es la que puede tener un poco más de conocimiento, porque conoce a través de su cliente dónde vive el supuesto fallido o dónde trabaja o cómo se desarrolla. Y de igual las audiencias, las juntas de acreedores se suspenden porque hay jueces que dicen, no, ya tenía que haber embargado, secuestrado, embargado, rematado y todo lo demás y venir a la junta de acreedores con el dinero. Entonces, sí, la verdad, son temas que a uno le deja un poco pensando. Yo tengo audiencias casi a diario, juntas de acreedores en diferentes cantones y como digo, cada juez actúa diferente, pero sí quisiera tener cuál es el lineamiento claro, porque hay otros jueces que efectivamente yo doy a conocer el balance, indico qué tipo de bien, qué tipo de activo poseo y ahí se dispone que se haga el embargo o que se haga el avalúo de acuerdo al criterio de cada juez se procede, pero hay otros que me dicen suspendida porque la síndico tenía que haber secuestrado, rematado, vendido o lo que sea y traer el dinero a la junta. Entonces, y claro, y aplicar la prelación de créditos de acuerdo al porcentaje de deudas y todo lo demás, según el Código Civil. Entonces, sí, también tengo yo bastantes vacíos en ese sentido. Criterios y criterios. ¿Qué es lo que le dice la norma? Que una vez que en la Junta de Acreedores se sustente el informe de activos y pasivos de existir bienes, se ordenará el avalúo. Entonces, en esa audiencia ordeno, ojo que hasta esa audiencia ya debe haberse dado el embargo, para lo cual el juzgador deberá verificar si del informe constan bienes o si las partes han dado los documentos que acrediten la propiedad de los demandados, de bienes del demandado. Hasta esa junta ya deberán estar los bienes embargados, porque si no llegan a un acuerdo se ordena el avalúo. Como usted ha dicho, sí, las facilidades debe dar el actor, porque muy probablemente el actor sepa dónde está el vehículo. Y si no, se pide al juez para que se oficie a la policía y que se haga una investigación a nivel nacional, porque como el vehículo está rodando, o se presume que está rodando, para que a través de la policía hayan las retenciones necesarias. Hagan uso de los juzgadores. Yo le entiendo, usted me dice, a veces los juzgadores no le dan oficios. Como le he dicho previamente, hagan uso del juzgador para que les dé las facilidades necesarias, y si el juzgador no lo hace, pregúntenle la motivación, para que a futuro, como síndicos de quiebra, no tengan inconveniente si eventualmente hay bienes y no les han dado las facilidades necesarias. Algo adicional, si los síndicos o los peritos creen que no se les ha determinado un valor de honorarios conforme a lo que ustedes están realizando, recuerden ustedes que pueden adjuntar la documentación necesaria que acredite los gastos adicionales en los que han incurrido. Por ejemplo, yo alguna vez ordené un peritaje y creo que le di como $500 por un avalúo. ¿Cómo puede darme $500 si habían sido propiedades sumamente extensas y me presentó todos los informes y todo lo que había gastado? Resulta lógico que yo debo subirle los honorarios, sí. El juez también puede hacer esa rectificación para que le suban los honorarios conforme a los gastos que usted ha hecho. Ah, perfecto. Sí, y ahí va otra pregunta. Si bien es cierto, el COGEB, el 434, dice que el síndico actuará en calidad de depositario judicial de los bienes. Ahí va mi pregunta. Si bien es cierto, cuando se actúa en calidad de depositario, no estando dentro de un juicio concursal, existe un reglamento de depositarios y una tabla igual que se fija los honorarios en base al avalúo del bien embargado. En este caso, procede cobrar asimismo el avalúo porque es netamente otro trabajo realizar los bienes. Hay criterios y criterios también que jueces dicen, no, es la obligación del síndico, o sea, me está haciendo
hacer 2 funciones con un honorario de un 50% de un salario básico o de un salario básico, cuando tengo un reglamento que ampara a los depositarios judiciales y tenemos un porcentaje que se regula a los mismos. ¿Cuál Estoy de sería ahí acuerdo. la manera correcta? Estoy de acuerdo con usted. Uno es el informe de activos y pasivos que presenta en audiencia, para lo cual ya hizo una investigación a nivel nacional de los bienes que tienen. Otro es el depositario. Recuerden ustedes que cuando van a garages o bodegas, les cobran día a día. Y ustedes verán, me imagino que han tenido contactos con depositarios, las facturas que les presentan cuando están los bienes en garage. Entonces, son valores adicionales que se deben liquidar conforme la tabla de depositarios, sí, son valores adicionales. Perfecto, doctor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Freddy? No, no hay participantes que han levantado la mano. Bueno, entonces terminamos. Ok, no se olviden que estará solo unos breves minutos adicionales el enlace para el registro de asistencia. Quien no lo haya hecho, es el único medio para comprobar su participación a esta jornada. A quienes hayan registrado los 2 días del curso, su asistencia se remitirá por correo electrónico el acceso para poder revisar el material de este curso, el video de las 2 jornadas y la evaluación previa a la obtención de su certificado de aprobación. El abogado Freddy Rumipamba ¿Le escuchamos? puede plantear su pregunta. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta que voy a realizar. Compañeros, buenas tardes. Una pregunta, doctora, con respecto a ya una vez realizado el concurso de acreedores y lógicamente llegado el remate. Estos créditos, este remate se lo realiza conforme a los créditos privilegiados también, o cómo es la forma de la repartición o del reparto de la venta en el remate. Nuevamente hay un vacío en la ley. No le dice si es que se debe dar al acreedor con mejor porcentaje o si tiene un derecho preferente a alimentos. Mi criterio es que también se debería determinar con preferencias. Alimentos, trabajadores, Estado, y de ahí quien presentó primero la demanda. A mi criterio, ¿sí? ¿Y por qué? Yo le haría un análisis constitucional. Porque digamos que un banco tiene una creencia sumamente alta y está un tema de alimentos de por medio. Constitucionalmente el interés superior del niño está sobre alguna creencia por el porcentaje alto que tenga. Ojo que en el concurso necesario le dice, conforme las acreencias o los porcentajes de acreencias se realizarán los pagos, pero qué tal, como les decía, si una creencia del tema de alimentos no es tan alta como un tema de una cooperativa, de un banco, a mi criterio yo sí analizaría desde el punto de vista constitucional. Listo, creo que ya no hay más preguntas, Freddy, ahora sí podemos concluir. Ok, muchas gracias, doctora Alejandra Vaca, por compartir su experiencia y conocimientos sobre esta materia. Esperamos poder contar con su participación y colaboración en otros procesos que se siguen desplegando la Escuela de la Función Judicial. A ustedes, estimadas y estimados participantes y seguidores de la Escuela de la Función Judicial, muchas gracias por su participación y estamos en contacto para futuras programaciones de capacitaciones que despliega la escuela. Muy buenas tardes. Gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias. Procedemos a cerrar sala.